cultural con el tema Sufrimiento como configuración, gracias y belleza en la naturaleza humana, impartida por el maestro Ángel Ramírez. Invitamos a la clase de liturgia todos los jueves a las 8 de la tarde en Casa Cristo Rey. También recordamos que hay clases de acolitado para varones los martes a las 5 de la tarde en San Javier y los sábados a las 9 de la mañana en Pilar. El sábado 23 será la hora santa vocacional para jovencitas en el Pilar. Favor de llamar a Casa Cristo Rey para registrarse. Y el jueves 28 de septiembre comenzarán las pláticas prematrimoniales para los novios próximos a casar, también para los ya casados. Y tomen en cuenta que las próximas pláticas no serán hasta el próximo mes de abril de 2024. Para registrarse también llamen a la oficina de Casa Cristo Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria haga que seáis corroborados con vigor por su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que estéis enraizados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, largura y sublimidad y la hondura, que os conozcáis también la caridad de Cristo, que sobrepuja toda ciencia, para que seáis henchidos de toda la plenitud de Dios. Y al que es poderoso para hacerlo todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le observaban. Y aquí que se presentó ante él un hidrópico. Respondiendo Jesús, preguntó a los legisteritos y fariseos, diciendo: ¿es lícito curar el sábado? Ellos callaron. Entonces él, tomándolo, lo sanó y despidió. Y respondiendo a ellos dijo: ¿qué asno o buey vuestro cae en un pozo y no lo sacáis luego el día del sábado? Y no pudieron responderle a esto. Propuso a los invitados una parábola al ver cómo elegían los primeros asientos, diciéndoles: cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer puesto, no sea que haya sido invitado otro más noble que tú, y viniendo el que te invitó a ti y al otro te diga: da el puesto a este, y entonces tengas que ocupar con rubor el último puesto, sino que cuando seas invitado, vete, siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María. Entra nuestro Señor a comer, invitado por un príncipe de los fariseos, un sábado, a comer pan. A comer pan significa, en este contexto, a tomar una comida fría, porque al ser sábado, lo que se servía era comida preparada el día anterior. El sábado no podían cocinar. Y en esa comida fría dice que se presenta ante él un hidrópico. No dice que le traigan de ningún sitio, sino que parece como que ya estaba allí, como un invitado más. De tal manera que muy probablemente el hidrópico era otro fariseo. Y esto es importante porque vemos cómo el hidrópico, la hidropesía, es identificada, en cierto modo, con el fariseísmo. ¿En qué consiste esta enfermedad?
La hidropesía consiste en la retención de líquidos. Son estas personas que se hinchan con los líquidos de su cuerpo de tal manera que si no se pone remedio, cada vez se van hinchando más por los líquidos, hasta incluso pueden morir, porque esa retención de líquidos compromete el buen funcionamiento de los órganos vitales. Se terminan ahogando en los propios líquidos corporales. Y además, el hidrópico tiene mucha sed y por más que bebe, no se sacia, sino que al contrario, va reteniendo más y más líquidos. Entonces, entendemos más la relación entre la curación del hidrópico y lo que pasa al final. La parábola del invitado a la boda, que habla de la humildad. Porque la hidropesía, una enfermedad que hincha y que da sed que no se sacia, es imagen ante todo de la soberbia, que también hincha, pero no el cuerpo sino el alma. La hincha artificialmente. Por lo tanto, el hidrópico es figura del orgullo intelectual, de la excesiva confianza en el juicio propio, de estar lleno de uno mismo y no lleno de Dios. Entonces ocurre que nuestro Señor se dispone a curar al hidrópico, los fariseos ya lo sospechan y el Señor va a sacar a relucir esa hipocresía, esa soberbia de los propios fariseos. Y lo va a hacer con esa pregunta: ¿es lícito curar el sábado? Y ellos no responden, no se quieren mojar, no se quieren arriesgar. El Señor agarra, dice al latín apprehensum, aprender, agarrar, fuerza, y le cura. Compara al hidrópico con el asno buey, una bestia que está en un pozo ahogándose, lo cual también es muy apropiado y nos da otra enseñanza, y es que la soberbia, el soberbio, en el fondo es como esa bestia, como ese animal ya irracional que prefiere chapotear en un pozo, estar hundido en su propio orgullo y que no acepta la ayuda para sacarle de ahí. Un orgulloso no admite que le corrijan, ni sale de su orgullo fácilmente. De hecho, del pecado que más difícilmente se sale es de la soberbia. Por eso esa comparación del hidrópico con el animal del pozo, el que se ahoga en su orgullo. Pero cuando el Señor cura al hidrópico, podemos suponer que la curación es instantánea. Ocurren los demás milagros de curación. El ciego recupera la vista inmediatamente, el sordomudo habla y oye inmediatamente, el paralítico echa a andar inmediatamente, luego esta persona se deshinchó a ojos vista en cuanto el Señor le agarró. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos hinchados? Porque nuestro trato con el Señor no es dejarse agarrar, no es dejarse tocar y sanar, sino que es un trato tangencial. Como la tangente toca el círculo, que solamente lo roza, pues muchas veces también nuestro trato es así, meramente tangencial. Porque tenemos miedo a que el Señor realmente nos deshinche de nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque cuando uno se deshincha, cuando el cuerpo del hidrópico recupera su tamaño normal, se presenta tal y como es, se ve como es, no hay nada que lo disimule, se ve con sus defectos. Cuando el orgullo se deshincha, igualmente uno puede ver sus defectos y puede ver sus miserias. Y cuando uno se ve a los ojos de Dios lo miserable que es, puede ser incluso un tanto agobiante.
y como da miedo el verse a sí mismo tal y como uno es, y como también da miedo que los demás se den cuenta de cómo uno es, existe ese miedo a dejarse agarrar por el Señor y tocar por el Señor. Pero hay que deshincharse del propio orgullo para que ocurra lo que dice San Pablo en la epístola: ser henchido, ser lleno de la plenitud de Dios. Si no nos vaciamos de nosotros mismos, si no abandonamos nuestro orgullo, no hay manera de que seamos llenos de Dios. Y por eso el Señor insiste, después de curar el hidrópico, que ya tiene esa enseñanza, visto que los fariseos no se han enterado de nada, porque inmediatamente después se ponen a correr a ver quién elige el mejor sitio, a ver quién se queda con los mejores asientos. Uno se puede imaginar a los fariseos engañándose a ver cómo puedo ponerme más cerca del huésped, del anfitrión que está invitando, hasta poniéndose zancadillas y dándose codazos para llegar al primer sitio. El Señor, al ver eso y resultarle tan desagradable ese espectáculo lamentable, pone esa parábola para que se vean reflejados, visto que no había amor al último lugar, ni humildad alguna. De tal manera que dice: busca el último puesto, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. O lo que es lo mismo, desecha la búsqueda de los primeros lugares, desecha los honores de este mundo, desecha el quedar bien siempre delante de los demás, tu propia honra. Busca el último lugar. Porque además, lo más seguro es que para ir a ese último lugar no va a haber que correr ni darse zancadillas, va a estar vacío. No buscar que me tengan en cuenta, no importarme tanto lo que los demás piensen de mí, sino lo que me interesa es lo que piensa Dios de mí. Porque sólo así se puede buscar la santidad y la salvación, sólo así hay paz interior y sólo así hay libertad de espíritu. Si estamos pendientes de los honores de este mundo y que los demás digan o dejen de decir de mí, no hay libertad. Siempre voy a estar esclavizado por el qué dirán. Por eso podemos atender a los grados de humildad que enseña San Ignacio de Loyola, que son 3. El primero de ellos, que es indispensable para poder salvarse, que consiste en rebajarse y humillarse en la medida de todo lo que yo pueda, reconociendo como guía para mi actuar la ley de Dios. Es decir, el sometimiento a la ley de Dios siempre y en todo lugar, sin quererla transgredir por ninguna excusa que yo quiera ponerme, ni por querer quedar bien, ni aunque fuera yo el más poderoso de este mundo. Ese es el primer grado de humildad. El segundo grado de humildad, más perfecto que el primero, consiste en ser indiferente ante la honra o la deshonra, me da igual, la riqueza que la pobreza, lo que venga, vida larga que corta, lo que Dios disponga, simplemente indiferencia ante eso. Y el tercer grado de humildad, que es el que alcanzan los grandes santos, es ya no conformarme con que todo esto, lo que piensen los demás, me da igual, o no tener preferencias por pobreza, riqueza, sino que por imitar a Cristo nuestro Señor, para identificarme más plenamente con Él, yo escojo y deseo la pobreza con Cristo pobre, el oprobio con Cristo cubierto de oprobios en lugar de los honores, y quiero pasar por loco por Cristo antes que ser tenido por sabio y prudente en este mundo. Es decir, el mayor grado de humildad es el amor a la cruz tal y como es. Y así es la humildad de los santos, que se gozan en las humillaciones, se gozan
en que los demás les tengan por locos, porque saben que eso es lo que se merece, porque eso es lo que les pone en el verdadero lugar ante Dios. ¿Qué soy yo ante Dios? Como le dijo nuestro Señor a Santa Catalina de Siena: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Esas humillaciones son las que nos ponen en nuestro lugar. Por eso los santos no solo se revuelven no se revuelven ni se enfadan ante las humillaciones y el quedar mal, las desean, porque saben que las santifican. Y en cambio huyen de las alabanzas y huyen de los primeros puestos como peligros para la salvación. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de San Francisco de Borja, que desciende de una familia de su tiempo muy poderosa, muy rica. Los Borja son los Borgia, famosos, de familia, por lo tanto, muy encumbrada. Tiene una vida, en principio, muy mundana, muy encumbrada, pero cuando se convierte, después de ver el rostro de la reina doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, que muere con 36 años de edad, después de llevarla a su tumba y llevar varios días muerta, abre el féretro y ve en qué se había convertido la belleza de aquella mujer tan guapa, queda impactado por una gracia de Dios ante eso y se da cuenta de que los honores de este mundo no valen nada, ni la belleza de este mundo vale nada, y dice: no volveré a servir al Señor que se pueda morir. Y entonces ingresa en la compañía de Jesús, en la que va a ser tercer general, y a pesar de su cuna altísima, a pesar de que va a ser el tercer general de la compañía, se va a caracterizar por buscar siempre la humillación y el último lugar. Y por eso es santo. Hasta decir: busqué un puesto propio para mí en la Biblia. Vi que el único que me atrevería a ocupar en toda la historia de la salvación sería a los pies de Judas el traidor. Pero no pude quedarme ahí, no pude ocupar ese lugar, porque allí estaba nuestro Señor lavándole los pies. Pidamos a los santos que nos enseñen a amar la humildad, a despreciar el propio yo. Tomemos ese ejemplo de la Sagrada Familia, San José, Santa María Virgen. A los ojos del mundo, un matrimonio corriente de un pueblo perdido que vivía del trabajo de San José de carpintero. A los ojos de Dios, los más grandes que jamás han existido, las personas más santas de la tierra. Y si el orgullo nos tienta, si la soberbia nos quiere ahogar, como ahogaba el hidrópico, solo tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.